Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Tremendo Choque. Ah, dirán, no, ¿qué tremendo choque? Bueno, sí, desarrollemos Chile estamos, pero no, hoy día nos vamos a cambiar de nombre. Hoy día nos podemos llamar Tremendo Choque, nos podemos llamar Mecano, nos podemos llamar Edición Digital, nos podemos llamar de mil maneras, porque vamos a hablar hoy con para mí un máster de las comunicaciones, tremenda carrera, un chileno que no tan solo estuvo en Chile trabajando en comunicaciones, sino también en Estados Unidos, tremenda escuela, y también yo debo reconocer que yo lo envidiaba por allá cuando él era jovencito, éramos jovencitos, porque debo andar por la misma edad más o menos, pero siempre estaba acompañado de unas chicas lindas. Bueno, aparte fue prócer de la adolescencia con Tremendo Choque y Mecano, yo me quedaba, y eso que yo era rockero en ese tiempo, pero me quedaba también viendo todos los bailes que hacían la amiga de nuestro querido invitado de hoy. Bueno, vamos a hablar. Él es periodista, empezó en Chile hace muchos años en medios locales, en estos programas que fueron icónicos, también acorde a su edad, que eran programas juveniles, por allá, por los 2000. Entonces, después se fue a Miami, y estoy acá leyendo para no perderme ningún detalle, porque es súper extensa la carrera. Trabajó en Telemundo, después en Univisión, en este programa, bueno, Edición Digital, también. Y tuvo un paso después a las comunicaciones ya más serias, obviamente van pasando los años, ya no tuve esa adolescencia. Y ahora, bueno, volví a Chile hace ya algunos años y vamos a conversar también de toda esa carrera, como una persona que trabajó en las comunicaciones de distintas aristas y con distintos ánimos y distintos programas. Ahora es un periodista que está muy opinando y preocupado, y también yo lo veo, que es la idea que vamos a abordar ahora, que yo lo veo que tomó una conciencia profunda que yo creo que compartimos todos los que vemos y hacemos este programa, de que uno tiene que también tener una participación en el ámbito público, porque ya sabemos, si abandonamos las buenas ideas, se meten los que tienen malas ideas y nos llevan por cualquier lado. Entonces sabemos que no podemos relajarnos y quedarnos en nuestras casas nomás, porque ya sabemos que hay amenazas y tenemos que estar alerta a todas esas amenazas, y él mismo lo ha dicho muchas veces en sus entrevistas. Bueno, y para no extenderme más y conversar con él, que es una persona tan entretenida, tenemos acá a Javier Olivares. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien. Oye, tremenda introducción esta que me hiciste. Muy contento de estar aquí en tu programa. Qué energía la tuya para comenzar. Y sí, la verdad de las cosas, estoy muy contento de estar contigo hoy día acá, de conocer tu estudio, estar en tu programa, sé que mucha gente lo ve, así que feliz para conversar de lo humano y lo divino. Oh, genial, Javier. De verdad, para nosotros es un honor tener a un señor de las comunicaciones, porque, oye, como pasan los años. Como pasan los años. Porque, bueno, tú partiste súper joven. 12 años. A los 12 años yo hacía mis primeros programas en radio. Después imagínate, radio comunal, radio chiquitita, después del colegio, mientras hacía colegio estaba muy chico, y después de eso ya pasé a hacer televisión, entré a los 16 años siendo notero extra jóvenes, después fui conductor de Tremendo Choque. Tremendo Choque a los 16, después hice Mecano a los 19, 20, 21, y siempre tuve una carrera muy larga en radio. Mucha gente no sabe, pero yo soy una persona de radio, siempre hice radio, y la tele fue una añadidura a mi desempeño como... Claro, en ese tiempo eran radios bien también juveniles. Súper juveniles. Yo partí de una radio comunal, como te decía, estuve varios años en una radio que se llama San Marcos, partí ahí a los 12 años, después a los 16 entré a la FM Hit, la 101.7, y eso. Hice varios programas, Tócame la Javito, Hitsteria Colectiva, La Disco Inferno y varios más. Y después me fui a la Radio Carolina, donde estuve mis últimos años en Chile, y también transmitiendo en Miami, haciendo mi programa con Lázaro Lorenzo y varias otras personas que ayudaban a hacer el show, ya desde Santiago y después posteriormente desde Miami. Claro, bueno, y también la pasada en Chile, que hiciste una cantidad de programas, ahora mencionaste al menos 5. La verdad que hice hartos programas. En el tintero. Sí, la verdad hice hartos programas, trabajé harto en medios de comunicación chileno. Era chico, era bien chico, partí súper joven haciendo radio y televisión, ahí fueron mis primeros pasos en medios de comunicación, y ya posteriormente me voy a Estados Unidos cuando termino la carrera de periodismo. Me costó bastante sacar mi carrera de periodismo porque en ese momento hacía radio, hacía tele, escribía en Rolling Stones, escribía en otras revistas también, entonces me costó harto, la saqué como en 7 años la carrera de periodismo, pero la saqué, que era lo más importante, y ya cuando saqué mi carrera me fui a trabajar, bueno, la verdad que no a trabajar, sino que a buscarme un horizonte. Yo quería dejar de ser el típico animador juvenil, encasillado en programas juveniles, y sabía y entendía que en Chile iba a ser muy complejo poder pasar del animador juvenil a hacer otra cosa, hacer noticias, hacer otro tipo de programa. Claro. Y emigro a Estados Unidos, y con una mano por delante y otra por detrás
detrás y con mucha resiliencia, finalmente logré entrar a hacer noticias como reportero local en Telemundo 51 y ahí estuve 3 años hasta que me dieron de Univisión y luego entré a las Grandes Ligas. Pero qué fantástico, porque además, mira, imagínate, ya sin terminar la carrera, ya tremendo, te quedó chico el país. Po. porque imagínate un mercado de 20 millones de personas con medios acotados, a diferencia de estar en Miami para todo el mundo latino, sobre todo dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, Centroamérica. Sí, exactamente. Enorme. ¿Cuánto Mira, es el mercado? 200 millones. No, más de 100 millones de personas. En Estados Unidos el mercado son 360 millones de la potencial audiencia. Los latinos son un poquito menos, pero obviamente los canales hispanos pelean las mismas audiencias que los canales americanos, porque en el fondo también hay traducción simultánea y hay mucho público americano, o público estadounidense, como se dice, que también consume la televisión latina. Entonces es un público bastante más grande, un mercado muchísimo más grande, donde las lucas son más, donde la publicidad es mucho más también, pero yo cuando partí en este sueño de irme a Estados Unidos nunca lo vi como por ese lado, sino que yo lo veía como poder salir del encasillamiento que existe en nuestro país para las personas que hacíamos programas juveniles en ese momento. Yo venía de programas como Mecano, Tremendo Choque, imagínate, hasta el día de hoy, que ya estoy al puerta de los 40 años, todavía las personas se recuerdan de Tremendo Choque. Para mí no es ninguna vergüenza, yo me siento feliz, me siento tremendamente orgulloso de mi carrera y de lo que hoy día soy como un profesional, hasta donde yo logré llegar sin contacto, sin pituto, sin absolutamente nada más que mi tesón y mis ganas de ser más. Claro, igual tenía un track record interesante, buenos programas. Entonces, buenos programas y me fue siempre bien y siempre tuve un estilo. La verdad que nunca he sido monedita de oro, ni desde chico. Desde que yo entré a la radio, siempre habían personas que me tenían mala, que me tenían buena, que me querían, que no. Entonces eso también me fue forjando una personalidad en mí que me invitó a ser mucho más atrevido y a atreverme a hacer las cosas porque nadie te ayuda, nadie te golpea. Aquí los chilenos somos muy buenos para el chaqueteo, para tirar para abajo, pero nadie para levantar al compatriota, ¿me entiendes? Sí, exactamente. Y salir de esa cultura y llegar a bueno, igual la cultura norteamericana es súper competitiva también. Súper competitiva. Sí, y son bien pro para todas sus cosas. Son súper competitivos, tremendamente profesionales. Yo la verdad que me llevo mi mejor escuela, donde yo más aprendí, fue en Estados Unidos. Yo, a pesar de haber hecho periodismo aquí en Chile y haber estudiado en la Universidad de Periodismo, yo la verdad que no aprendí absolutamente nada comparado a lo que yo aprendí en la calle en Estados Unidos, en mis reportes dentro de los noticieros locales y posteriormente en mis viajes como corresponsal internacional a Irán, a Egipto, a Rusia, a Panamá, a Centroamérica, etcétera. Claro. Es decir, gracias a todos esos empleos que tuve, gracias a todos esos trabajos, es que finalmente me convertí en el periodista que hoy día soy. Qué increíble, porque eso te amplía la visión, te da una visión global impresionante, que es como la frase que dice, piensa global, actúa local. Ahí uno va posicionándose de manera local, pero con una visión local, o sea, global, súper interesante. Cuéntame un poco, porque ahí ya te metiste, y fue un cambio también, quizás la madurez. Mira, siempre hay todo escenario. El escenario que se ve hacia afuera, o sea, en lo que uno trabaja, lo que se dedica, etcétera, pero también hay cambios internos como persona. Cuando fuiste estuviste trabajando en Telemundo, en Univisión, como reportero de noticias, también internamente te pasaban cosas. ¿Cómo fue ese cambio de motivación personal y estas experiencias de... Es una buena pregunta. Mira, la verdad que nunca lo he analizado mucho. La verdad que cuando uno está avanzando, y en general en mi posición, yo avanzo así sin parar, como un caballito, con las ojeras acá a los lados y solamente con una intención, con un destino que en ese momento era aprender, era comerme el mundo. Yo estaba más chico, tenía 23, 24, 25 años, entonces lo único que quería era trabajar, era trabajar. Una locomotora. Exacto, estaba en eso, entonces como que nunca analicé mucho ese paso o esa trayectoria que en algún momento pude haber tenido. Yo la verdad que lo que más me interesaba era conocer un poco el mercado. A mí me costó un poco porque a los chilenos nos cuesta el triple, incluso mis jefaturas me decían allá, porque yo llego a Miami, en Miami efectivamente hay muchos latinos, pero los latinos son una cosa, los chilenos somos otra. Es decir, los latinos no tienen nada que ver con los chilenos. Los chilenos somos un tipo de cultura, nuestra cordillera y nuestra lejanía con el resto del continente marca una tendencia también incluso en la industria de la televisión y los medios de comunicación en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Estados Unidos tú puedes llegar perfectamente a buscar un trabajo, pero entre un mexicano, un colombiano, un venezolano y un chileno siempre van a dejar al mexicano, al cubano, por ejemplo, al venezolano o al colombiano y en último lugar al chileno. Los chilenos somos muy
muy poquitos en los Estados Unidos. Ahora hay un poco más, pero los medios de comunicación somos muy pocos. Primero, porque no se nos entiende mucho. Segundo, porque somos un mercado bien. Y esto no lo estoy inventando yo ni lo estoy diciendo yo. Esto es lo mismo que me decían a mí mi jefatura, mi presidente de noticias, mi vicepresidenta de noticias, mismos puestos que hoy día son las mismas personas que hoy día están en los Estados Unidos. Entonces, al final, entre un mexicano malo y un chileno bueno, van a dejar al mexicano malo haciendo noticias o trabajando en estos medios. ¿Por qué? Porque los mexicanos son más en los Estados Unidos, los cubanos son más. Entonces yo llego a un mercado en el cual me tenía que acoplar a la cultura cubana, colombiana, venezolana, mexicana, porque posteriormente yo, después de que salgo de Univisión, me voy a trabajar con el Canal de las Estrellas y me mudo desde Miami a Dallas. Estoy en los últimos 3 años en Dallas haciendo programas con el Canal de las Estrellas. Tremendo. Entonces, la verdad que fue un despertar y un conocer una serie de cosas que yo ni siquiera me fui dando cuenta en el momento, sino que ahora, mirando en retrospectiva mi carrera o mi pasado por los medios de comunicación en Estados Unidos, yo digo, pucha, que hice cosas. Y pucha, que me costó también. Sí, un montón. Porque, y quiero recalcar eso, que es un mercado súper competitivo. A mí me toca a veces verlo desde el ámbito privado, el proyecto de infraestructura, energía, es competitivo y súper... Bueno, igual los chilenos nos destacamos, tenemos mucha calidad, pero hay un choque cultural evidente que es el que tú mencionas. Completamente. El choque cultural que tú dices y lo que explicaba antes, ¿no? Que tiene que ver principalmente con esto, con la diferencia cultural que tenemos con los latinos, precisamente, porque los chilenos poco tenemos que ver con un colombiano, con un cubano o con un mexicano. Es una serie de cosas, desde nuestra historia, desde nuestra conformación, podríamos hablar un poco, incluso más todavía, como decía Freud, psicosocial, de lo que somos como chilenos. No tenemos mucho que ver, hay cosas que nos unen, por supuesto, pero sí, las diferencias existen y al existir estas diferencias, por supuesto que uno, cuando es un chileno que trata de hacerse campo en medios de comunicación, porque esto no es la empresa privada, no es ir a trabajar o dirigir una empresa, no es ir a vender ventana o no es ir a hacer buzo. Claro. Esto es ir a pararte frente a una cámara, frente a miles o millones de personas, porque son las que te miran en la televisión. Entonces, es complejo, no es tan simple. Claro, hay que llegar a una neutralidad en la manera de hablar, en cómo entregar el mensaje también, el sentido, la gesticulación. Todo. Mira, yo pasé por una dosis de neutralización de acento. Yo tuve profesores en Telemundo, no mucho. Yo trabajé 3 años primero como reportero local del Canal 51 de Miami, que se ve en todo el sur de la Florida, con aproximadamente 36 millones de viewers, de espectadores. Imagínate. Que son los de Telemundo 51 en el sur de la Florida. Eso, yo estuve 3 años ahí, entonces yo salía del noticiero de las 5 de la tarde, las 5:30 y luego de las 11, con 3 diferentes reportes. 1 minuto y medio cada reporte. Los noticieros son completamente diferentes a los noticieros de acá. Y posteriormente paso a el noticiero nacional de Univisión, que es el network que se ve en todo el país, a un horario en la costa oeste, a otro horario en el centro y a otro horario en la Florida, en la costa este. Y claro, cuando entré a Univisión es que me ponen una profesora para neutralizar mi acento, me cambian el acento, me sacan una serie de muletillas que uno va teniendo también. Claro. Y en el fondo, al final, tú le estás hablando a un público, dicen latino, ¿no? Pero al final, el público objetivo de los canales hispanos en Estados Unidos es el público mexicano. Es decir, y hay que estar súper claro, y cuando uno lo vive, cuando uno sabe a qué le está hablando, es perfecto. Por eso a mí muchas veces me agarraban para el fideo aquí en Chile y decían que yo hablaba como mexicano, que hablaba como qué cosa. Pero la verdad que a mí me da lo mismo. La verdad que yo hacía televisión para Estados Unidos y estaba en Estados Unidos, lo que dijeran acá, perfecto, que ladraran nomás. Pero por supuesto es como el componente actoral que tiene que tener un comunicador, que se tiene que poner en el papel del canal que está ejecutando, que en el fondo es para el mundo hispano. Y si no estás de acuerdo y si no te parece, bueno, perfecto, busca otra pega, anda a vender completo, o anda a vender hot dog afuera de Home Depot, o hace otra cosa. Pero si en el fondo estás en un medio de comunicación, como es la televisión hispana, con una tremenda oportunidad, con una tremenda cantidad de personas que te pueden estar viendo, hay que hacer lo que te dicen que hay que hacer. Sin duda. Oye, mira, nos están avisando que estamos cerquita de la primera pausa comercial. Mira, vamos ahora para entrar de lleno en el segundo bloque a un escenario ya más personal después de esta madurez en Estados Unidos y la vuelta a Chile, que tuvo que haber sido bastante especial. ¿Te parece? Mira, la pausa es muy cortita. Ustedes, amigos, saben, 1 minuto y estamos de vuelta.
En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Bueno amigos, ya estamos de vuelta a esta brevísima pausa en este capítulo de Desarrollemos Chile con olor y gusto a tremendo choque, ya edición digital, no, con mi querido Javier Olivares. Oye Javier, está súper entretenida la conversa porque estamos haciendo se la ha pasado rápido. Toda la cronología de tu historia, de qué manera de hacer cosas, porque dijiste recién que estabas cerca de los 40 años, imagínate, yo tengo 46, imagínate. Antes de los 40 ya te diste una vuelta así de esa vuelta de Alejandro Magno, así te diste la vuelta al mundo teniendo experiencias para contar. Y bueno, después de estar en Estados Unidos, en Miami, Dallas, ahí viene el momento de decidir venir a Chile de vuelta, o qué pasó, ¿ya echáis de menos? No. Mira, ¿sabes qué pasa? No creo. Sí, mira, la verdad de las cosas es que yo siempre he estado viniendo. Eso que es verdad, yo me fui a trabajar a Estados Unidos, pero no hubo mes, creo que en pandemia fue la única vez que tal vez falté 2 meses o 3 meses que no venía tan seguido. Bien. Pero yo venía mes a mes a Chile. Una vez al mes. Yo venía por lo menos 2 o 3 veces al mes. Yo me gasté largos. 2 departamentos viajando aquí a Chile a ver a mis papás, a estar en mi casa. Yo soy de Limache, entonces venía mucho, cada 18 de septiembre. Entonces, por eso te digo, yo me gasté 2 o 3 departamentos viajando desde los días jueves hasta los días domingo en la noche y el lunes apareciendo en el canal de vuelta. Claro. Entonces yo siempre estaba viniendo, yo nunca realmente dejé de venir a Chile, más allá que en pandemia creo que fueron 3 meses que yo no vine, pero siempre vine a Chile y siempre estaba muy vinculado a Chile. Por eso a mí siempre me costó mucho el hecho de hacer familia o patria fuera de mi país, porque yo si tengo algo que lo tengo muy marcado es que soy chileno por donde tú lo mires y la verdad que me siento feliz en mi país, feliz estando acá y la verdad que, claro, yo quise trabajar, quise crecer, pero mi intención jamás fue irme completamente a Estados Unidos. Y es por eso que hacía esto, iba, venía, participaba de algunas cosas, de algunos eventos allá, pero venía para acá, pero nunca dejé de venir a Chile. Mira que bien, sí, en realidad tienes toda la razón porque los chilenos tenemos un arraigo, quizás eso nos hace ser tan especiales también o tan hispanos pero no hispanos, o sea, tan distintos a toda la idiosincrasia hispana. Quizás puede ser como los argentinos son muy marcados, los brasileños también es un continente aparte. Pero no tenemos esa mixtura que quizás tiene el centroamericano con el venezolano colombiano, pese a que también hay diferencias, sí. Pero el mexicano ahí aparte, claro, nosotros somos totalmente distintos. Totalmente. Y se extraña nuestro país sí, con todos sus bemoles. Con todo. Claro, y después te viniste de vuelta ya a instalar de vuelta, a trabajar acá. Yo terminé mi contrato con el canal de la estrella, un poquito. Finalmente terminé mi contrato, el canal me pide que yo siga yendo porque mientras ellos buscaban a otro talento, estuve como 6 o 7 meses en eso mismo ya y me vuelvo a Chile con una intención de ya retomar algunas cosas aquí en nuestro país y la verdad que creo que ha sido una súper buena decisión. Creo que a pesar de que yo dejé un país de una manera, con una forma de ser, hoy día el país es otra. Pero así todo, con toda la fe y con toda la esperanza que vamos a recuperar el país y que vamos a volver a ser grande Chile. Sí, sin duda. Y a ese escenario te quería llevar porque te fuiste, para ser exacto, te fuiste el año 2012, 2011 por más ahí, o menos. ¿Cierto? Sí, claro. más o menos. Que ahí estamos. No, éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos, eso es. Tal cual. Exactamente, teníamos un país ordenado. Bueno, en fin, lo podíamos disfrutar. Ahora Así estamos es. preocupados de muchas cosas. Mire, ¿sabes qué? Yo siempre pongo ejemplo. ¿Te acuerdas cuando salió, estabas en Chile en ese momento, cuando salió el asesinato de Hans Pozo? Claro. Que todo el país se horrorizó, como Así 2 es. semanas todos los medios viendo cómo es posible que pase esto, que a alguien lo habían asesinado y le habían cortado un brazo. Y hoy día estamos con esto que pasa habitualmente, que matan a menores de edad, que descabezan a personas, Claro. que las meten en maletas, las enterran abajo. Hoy día estamos viviendo y esto hay que ser, uno lo toma a veces como para la chacota o lo ve así un poco
algo como lejano, pero esto ya es lo mismo que le pasó a México a principios de los años 80, a finales de los años 78, 79, que fue donde hubo la mayor cantidad de asesinatos en México, y de ahí ya no hubo vuelta atrás para los mexicanos. Y eso lo podemos conversar y podemos hablar y podemos debatir lo que pasó en México, pero algo muy parecido a lo que está sucediendo en Chile y viene sucediendo ya con mucho tiempo, lo que ha pasado hoy día, por ejemplo, con el tema de la FACH y estos militares que transportaban droga, intentaban transportarlos de Iquique. Esas cosas uno no las veía, esas cosas uno las veía afuera y decía, ¿cómo pueden pasar esas cosas? Bueno, hoy día están pasando en nuestro país y uno se horroriza, o por lo menos yo me horrorizo y digo, ¿cómo puede ser que nos robaron el país que en algún momento teníamos? ¿Y cómo fuimos nosotros mismos que permitimos que las personas que hoy día nos gobiernan, este circo de personas que hoy día están en nuestro país, tenga el país convertido en lo que nos tiene? Un país alicaído, un país empobrecido, un país en el cual tú no puedes decir lo que piensas porque te castigan, en un país que solamente un lado puede tener su versión porque el resto no tenemos versión, somos cancelados, etcétera. Una serie de cosas que podríamos estar hablando 4 o 5 horas acá. Sí, tal cual. Bueno, me estaba acordando de una noticia que salió esta mañana, que un ilegal haitiano atacó a una mujer y a un niño, y el niño se le tiró y lo mordió. Le dio un mordisco y lo tuvieron que sacar con un alicate. Eso decía la noticia. Yo no sé qué nivel, qué le apretaron al haitiano para que soltara al niño, no sé qué pasó. Pero imagínate, o sea, yo sé que en Haití las bandas rivales cuando pelean, la banda que gana se come a la banda que pierde. Son caníbales, son tipos, eso hay que decirlo como es. Eso nos trajo Bachelet. Yo esto me hago cargo. Bachelet, hazte responsable algún día de toda la migración ilegal, la basura que trajiste a vivir con nosotros, donde nuestros niños ya no pueden ni siquiera jugar en sus plazas públicas porque están tomadas por estos indeseables. Y de hecho son hasta mordidos. Increíble. Oye, Javier, y lo que tú mencionabas de México, porque lo que está pasando aquí en Chile, que lo hemos conversado acá en el programa, que siempre estamos con en torno al lema de este programa, que acá hablamos de las buenas ideas que hacen bien a los individuos, la sociedad y las naciones. Y la hemos abandonado, esas buenas ideas, y estamos en realidad con una sequidilla, como muchas personas dicen, que yo creo que cae muy bien con esta década, y ya vamos un poquito más de una década de la mediocridad en que entró Chile y perdió su calidad de vida, ya no hay ni siquiera control en las fronteras, y tenemos un desastre de delincuencia, aumento de desempleo, de verborrea en sectores políticos, como dices tú, esta política de cancelación de toda esta agenda woke que ya a nivel mundial ya se conoció. Y desde tu perspectiva en Estados Unidos, que estaba pasando, como bien dices tú, en México. En Colombia pasó en algún momento, ahora está pasando con Petro, muy fuerte. Y hemos hablado de que esta crisis de la confianza hacia las instituciones, porque claro, hay un sector político que toma el poder y desarticula las instituciones para que empiecen a fallar, no hagan su trabajo. De hecho, ahora, gracias a Dios que llegó Dorothy Pérez para poder sacarle trote a la Contraloría. Es la única que lo ha hecho bien en 10 años, yo me atrevería a decir, o más. ¿Y a quién le sirve esta impunidad? Solamente, cuando las instituciones fallan, solamente al crimen organizado, que avanza y se toma el país, se toma sectores productivos y la política. Eso lo viste en México. Sí, claro. Viajé varias veces, hice varios reportajes en México, desde conversaciones con narcos, con personas que trafican inmigrantes. Yo me especialicé en Estados Unidos en el tema de inmigración, gané algunas premiaciones con varios reportajes que hice en la frontera, en El Paso, Texas, también desde Ciudad de México hacia los Estados Unidos. Y lo que vive México hoy día, usted podrá decir, bueno, tal vez está muy lejos de lo que hoy día hay en Chile, pero no estamos muy lejos. La verdad que hay muchas cosas parecidas, hay mucha similitud, hay varias versiones, incluso por parte de inteligencia del mismo FBI, que dice que habrían carteles mexicanos que podrían estar, no dice incluso que podrían, sino que estarían, la palabra no dice podrían, dice estarían operando en Chile. El cartel de Sinaloa es uno de ellos. También tenemos a los no recuerdo en este momento, no me quiero equivocar, pero el cartel de Sinaloa es uno de los que estaría operando en nuestro país. Hay otros varios también que podrían estar haciendo patria mexicana en Chile. Y lo que comentábamos antes, lo que hoy día pasa, por ejemplo, en el ejército, el tema que les roban armas, que no pueden, dos militares no pueden defender a un grupo de delincuentes que intentan robarle, lo que pasó ahora en Iquique, allá en Trapacá, con el tema de la FACH. Entonces hoy día estamos viviendo
una crónica de una muerte anunciada, es decir, esto se venía advirtiendo ya hace tiempo y se sigue advirtiendo, pero aquí no hacen nada. Por eso es tremendamente relevante y yo cuando tengo la oportunidad de decirlo, cuando voy a algún medio de comunicación, incluso también en los medios digitales en los cuales trabajo, cuando lo digo, es tremendamente relevante la elección que vamos a tener ahora el próximo noviembre 16. Exacto. Es decir, es tremendamente relevante que el chileno y los chilenos tomemos conciencia a quiénes vamos a votar y a quiénes vamos a poner en el poder, porque hemos tenido años perdidos, desde la tóxica de Michelle Bachelet en adelante hemos tenido años muy malos. Incluso yo soy muy crítico del último gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera, que de alguna manera fue gestor de que hoy día el país esté casi en el suelo, que permitió que se perdiera una cantidad de plata inmensa, que nadie se hace cargo con el tema de los dos procesos constituyentes que quedaron en absolutamente nada, que no sirvieron de absolutamente nada, pero que llevaron a un grupo de inexpertos, a un grupo de pasquines, de poca monta, personas que no terminaron su carrera, personas que no tienen ningún mérito más que ser panfletero o que fueron panfleteros en algún momento en su época universitaria y hoy día están liderando el país. Hoy día yo no puedo creer que una persona como Gabriel Boric, y también me hago cargo de lo que digo, sea nuestro líder y hoy día esté negociando a meses de irse con los BRICS para que luego los Estados Unidos nos castigue a Chile y vienen los colegas más progresistas, porque estamos llenos de periodistas progresistas en nuestro país, que critican y que dicen, pero ¿cómo un presidente puede llegar y querer perjudicar? Evidentemente los Estados Unidos va a querer perjudicar a cualquiera que pueda atentar contra los propios intereses, porque eso hacen los gobernantes. Claro. Proteger sus propios intereses. Exacto. No lo que está haciendo Boric hoy día en este paseo que se ha ido a dar para darse un gustito personal con el tema de los BRICS. Claro. Entonces, por eso vuelvo y tomo lo que te decía antes. Es decir, lo que pasa el 16 de noviembre es tremendamente relevante para nuestro país, de que escojamos bien a la persona que está. Hoy día tenemos una candidata comunista que raja las vestiduras tratando de hacerse pasar por cualquier otra cosa. Me parece muy bien que no haya sacado su militancia, porque eso era un juego. Y tenemos por otro lado otra opción, las otras opciones que son evidentemente muchísimo mejores que cualquier opción que podría ser la continuación de este gobierno o incluso ser más perjudicial de lo que ya fue este gobierno de plasticina, que ha sido un circo. Sí, absolutamente un circo. Y vienen más payasos, parece que se quieren sumar al show, circo. Quiere seguir. Claro, exactamente. Y mira, y lo que tú decías, por ejemplo, que ahora mencionando, porque mencionaste varias cosas en tu relato y lo podemos abordar de muchos lados, pero quería mencionar la primera, que es cuando Janet Jara dice que quiere ahora, abogando a buenas intenciones que no existen, que va a dejar su militancia en el Partido Comunista porque ahora representa una candidatura más amplia de la centro-izquierda. Bueno, de partida no puede, porque no se puede salir del partido, porque ya está fuera por ley antidíscolos, no podría, entonces va a figurar que es candidata del Partido Comunista en el voto. O sea, sí, aunque haga una salida simbólica. Pero eso, en los escritos tácticos de la militancia del Partido Comunista, se llama, anote bien, señora, señor, adecuación táctica, que es que tú puedes camaleonizarte, disfrazarte de otra cosa, para cumplir un objetivo táctico que es avanzar engañando a tu adversario para poder después retomar tu camino. Eso lo dicen en sus manuales, y esto es de manual. Entonces, señora, señor, ya dejemos de ser pelotudos. Ya no hay que creerles nada a estos embusteros, que por ejemplo, con toda esta revisión que hiciste del continente, por ejemplo en Brasil, ya sabemos que tienen tomado el Poder Judicial, que es otra táctica de la izquierda, que si no tiene el Congreso y no tiene el Poder Ejecutivo, tiene el Poder Judicial e infiltra jueces zurdos totales. En Brasil están persiguiendo, cancelando, de hecho a Jair Bolsonaro lo tienen sin poder ejercer ningún tipo de acción política, ni cargo público, ni nada, hasta el 2030 y tanto. Y así otras personas más que los meten preso también por pensar distintos, van a empezar a controlar las redes sociales, etcétera. Eso solo en Brasil. En México ni hablar. En la última elección a candidato parlamentario, 121 candidatos a diputados que iban a luchar contra el narcotráfico, muertos en una semana. Colombia, lo que está haciendo Petro, que está poniendo bombas por todos lados para declarar ingobernabilidad y suspender las elecciones, que ya está, pero de cajón lo que va a hacer, evidentemente. Y acá tenemos en Chile metido el brazo armado de Maduro, el cartel de los soles, que son narcotraficantes. El cartel de los soles de Venezuela se llama cartel de los soles porque los militares venezolanos, en vez de tener estrellitas acá tienen soles. Entonces es un narcoestado, pero por donde se mire, como México, como Colombia, los aliados de Petro, y adivine quién es aliado de todos ellos. El Partido Comunista de Jara, que tiene vínculos con la FARC y tiene armas escondidas que todavía ni siquiera las armas de Carrizal Bajo, que tienen varias toneladas de armas escondidas aún, reconocidas por Guillermo Tellier, que ya se murió. Entonces,
¿Qué más queda qué más queda por descubrir, Javier? Mira, yo siento que yo no sé si los políticos pensarán que uno es leso, que es tonto, por no decir otra cosa, porque aquí, como tú decías, era imposible que pudiésemos creer o tomar en consideración que la comunista Jara tendría alguna posibilidad de hacernos pensar que por dejar su militancia o por congelar la cosa que no se puede, como tú explicaste anteriormente, y el CERVEL ya se lo dijo, íbamos a cambiar y íbamos a pensar. Aquí lo bueno, mira, lo que yo encuentro bastante bueno de todo este relato que hemos hecho y de toda esta cantidad de hechos que hemos relatado aquí en tu programa, es que en noviembre vamos a tener dos opciones clarísimas. Por una parte va a estar el progreso, la libertad, las personas que queremos hacer grande este país, que creemos en el capital, que creemos en el desarrollo, que creemos en el individualismo, y por otra parte va a estar el comunismo, una táctica que ya no tiene nombre porque en el fondo no ha funcionado en ninguna parte, son empobrecedores y son dos aristas completamente diferentes que aquí cualquier persona que va a votar va a estar clara por quién va a votar. Aquí no hay camaleones como en algún momento trató de ser la señora Toá o como tratan de hacer otras personas. Exacto. Aquí van a haber dos opciones de libertad, desarrollo o empobrecimiento y continuidad de un gobierno que ha sido fracasado. Si más allá de que el gobernante chileno nos parezca bien, nos parezca mal, este es un gobierno fracasado, el cual no ha dado cifras positivas en ningún ámbito. Hoy día tenemos millones de mujeres, bueno, no millones, pero sí miles de mujeres desempleadas. Hoy día tenemos, nos acostumbramos, los chilenos nos acostumbramos al narcotráfico, nos acostumbramos a la inmigración ilegal. Hay cantidad de personas entrando por la frontera y esto no me lo cuentan ni yo lo veo en ningún noticiero, sino que lo he oído y lo he visto perfectamente yo durante la noche. No, y de migración es un tema que tú conoces muy bien. Perfectamente. Claro. Entonces entran de 100 a 300 personas diarias por el norte del país, más otras cuantas que no tenemos idea, que entran con armas, con drogas, sacan autos, meten autos. Entonces hay un descontrol y una desorganización por parte del gobierno central inmensa. Además que estas personas llegaron para robar, porque llegaron a meter las manos en los cajones, llegaron directamente a enriquecerse ellos mismos. No hay ningún sueldo en el Estado hoy día, ningún sueldo en el Estado que pague menos de 4 millones de pesos. ¿Quién gana hoy día? De las personas que están hoy día saliendo de la universidad, 4 millones, claro. 3 millones, 2 millones, nadie, claro. Solamente ellos que se apitutan, solamente ellos que hoy día entran al aparato estatal a llenarse los bolsillos. Entonces, para mí, este es un gobierno fracasado que por supuesto se tiene que ir por la puerta chica y tenemos que hacer todo lo posible para que este señor Boric, primero, no tenga una pensión de gracia, que lo premie de aquí hasta que se muera y además, en el fondo, no darle la posibilidad además a esta gente que siga haciendo lo que quiere con nuestro país, porque nos han destruido completamente. Mire, tú y yo estamos muy bien, si aquí porque el problema lo tienen las personas que realmente tienen que tomar la micro en la mañana, que tienen que salir. Yo vengo del campo, yo soy de Limache, yo conozco perfectamente los alrededores de mi zona, Olmué, Limache, Quilpué, Villa Alemana. Conozco perfectamente lo difícil que es para las personas llegar a fin de mes con los precios de la luz, los más altos de América Latina, como es el supermercado. Hoy día la izquierda raja vestiduras diciendo que el sueldo mínimo, que quieren subir el sueldo mínimo, subamos el sueldo mínimo, perfecto, pero ni con 700.000 pesos le alcanza a las personas. Claro. Es decir, el otro día, el conserje de la casa de mis papás, aquí en Providencia, me decía, los chilenos siempre nos hemos dado vuelta y siempre hemos estado acostumbrados a vivir justitos de plata, pero siempre podemos, siempre hacemos algo, siempre tratamos de salir adelante con la plata justa. Pero hoy día no podemos hacer nada con el tema de la delincuencia, porque hoy día salimos y nos matan por un celular. Eso es algo que este gobierno no ha podido entregarle seguridad y es parte de la Constitución. Está escrito en la Constitución que este gobierno, los gobiernos, que es decir, nuestras autoridades deben entregarnos seguridad. No lo han hecho. ¿Alguien les dice algo? Absolutamente nada. Exactamente. Y hay poco reconocimiento al proceso que está pasando, porque bueno, vemos lo que está pasando también en Europa y todo esto amparado y fomentado por la ONU, que en realidad como que quisieran empobrecer las naciones a conciencia. O sea, en realidad uno junta los hechos y parece que eso es, que están empobreciendo la nación a conciencia. ¿Con qué? Fomentando, obviamente, estos choques multiculturales de gente que en realidad no puede vivir juntas. Si hay, o sea, por ejemplo, voy a sacar de nuevo el ejemplo con los haitianos. Yo conozco haitianos muy buena gente, pero, o sea, uno no puede vivir con los
caníbales. O sea, de partida. Claro. Uno no puede vivir con yihadistas que quieren instalar la charia, por ejemplo. No se puede, porque si no, nuestras mismas mujeres estarían tapadas enteras y si se portan mal la agarrarían a palo. O sea, eso no lo vamos a permitir. Por supuesto que no. De hecho, son culturas que se quedaron. En otro programa acá también comentamos con Eugenio Guerrero, a quien le enviamos un saludo, que para entender la diferencia cultural que hay, por ejemplo, con los yihadistas, o por ejemplo incluso con otras culturas que están en Centroamérica, ellos se quedaron, en el caso de los yihadistas, en el año 1300 de nuestra evolución occidental. Ahí se quedaron pegados. O sea, gente del siglo XXI con inteligencia artificial, con países electrificados, con Industria 4.0, con integración de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, también todos trabajando para que integren directorios y tomar las decisiones en conjunto con los hombres, pese a que son políticas de género que uno no puede estar de acuerdo, ni siquiera las mujeres, porque las mujeres ahí quieren estar de acuerdo, o sea, quieren participar por mérito, no porque por su sexo. Entonces, exacto. Lo dicen ellas mismas. Pero estamos discutiendo otras cosas absolutamente evolucionadas, avanzadas en países pacíficos, donde la sociedad es libre, se integró la mujer, todas las personas con credo distinto viven y conviven en paz, y todos vivimos de manera civilizada. No podemos vivir con esos otros bárbaros que se quedaron en el año 1300. Oye, es que es cosa que uno se ponga a pensar. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿dónde te gustaría irte a vivir? ¿Quién te dice me quisiera ir a vivir a Cuba? ¿Me quisiera vivir a Venezuela? ¿Me quisiera vivir a Irán? Nadie quiere irse a vivir a esos países. En algún momento criticaron mucho en el gobierno anterior al presidente Trump. Yo me acuerdo que cubrí esa noticia porque dijo que los países, lo voy a repetir porque son las palabras del presidente Trump, es decir, los países de mierda nos mandan personas de estos países de mierda a nuestros países. Claro. Y la verdad que fue tremendamente criticado, pero no se equivocaba tanto Trump, no se equivocaba tanto porque efectivamente hay países que tienen una intención aparentemente de perjudicar al mundo, yo no sé, y esto no lo digo yo, lo dice Max Weber. Max Weber en uno de sus libros habla acerca del tema de la pobreza y de la izquierda, precisamente, los políticos de izquierda, diciendo que el gran negocio de la izquierda y los políticos de la izquierda es empobrecer y es ponerle ignorancia a los pueblos para que ellos puedan seguir saliendo, porque las personas con más ignorancia tienden a votar justamente por la izquierda. Vuelvo y digo, esto no lo digo yo y usted lo puede revisar en cualquiera de los libros de Max Weber. Es decir, así pasa. Entonces las izquierdas han hecho eso con Latinoamérica, han hecho eso con otros países, con Laos, por ejemplo, también, al cual también asistí, estuve 2 veces en Laos y me doy cuenta cómo las personas y cómo la izquierda les termina lavando el cerebro. El comunismo no ha servido en ninguna parte, ni siquiera en Alemania, que hacen todo perfecto, ni siquiera en Alemania. Entonces uno no puede decir ahora que aquí quiere venir una mujer como la ministra del Trabajo, como la ex ministra del Trabajo, que pretende entablar el comunismo o el nuevo comunismo, el nuevo hombre libre, como le dicen, en un país que ya vivió. Nosotros tenemos la historia, una de las primeras historias latinoamericanas con un gobierno socialista apoyado por el Partido Comunista, como es el caso de Salvador Allende en su momento, claro. Y de ahí en adelante lo que sucedió son fracciones completamente perjudiciales para cualquier nación. Sabemos en lo que terminó eso, no funcionó, no alcanzó ni a estar 3 años. Entonces, ¿hoy día queremos repetir eso? Por supuesto que no. Y yo estoy seguro que eso no va a pasar. La verdad que aquí estamos hablando un poco de lo que podría pasar, pero yo no creo, y la verdad que me dio los antecedentes y todo lo relacionado, yo creo que aquí no va a pasar aquello. Yo creo que los chilenos somos bastante más inteligentes y por mucho que hay muchos que pudiesen estar confundidos y que esta serpiente encantadora pudiese moverse muy bien, yo creo que aquí más de un 35% no podría sacar a esta mujer para que sea la próxima presidenta de Chile. No lo creo. Sí, exactamente. Yo también estoy bien esperanzado, que creo que los chilenos no somos tan buenos, porque es cosa de ver. No, y de hecho lo que tú comentabas de Weber, claro, eso Fidel Castro se lo decía a Chávez, que y Chávez se lo decía a Maduro, y Chávez se lo conversaba con Lula, y también lo conversaba con los kirchneristas, y esto también se lo enseñan al PSOE de España, y también el PSOE de España se los dice, pero cantadito, a los niños aprendices del Frente Amplio y el Partido Comunista que se lo sabe por libro, que el secreto de la izquierda es mantener a la gente pobre, pero con esperanza. Textual lo decía Fidel Castro, y que lo sacaba de Weber, seguramente. Y quizás, bueno, todos repiten lo mismo en realidad, pero mantener los pobres, pero con esperanza, para que sigan votando por ellos, y así no tienen que tomarse los países por las armas, sino que se los toman por vía democrática, pero el objetivo es el mismo: dominarlo, empobrecerlo, y que hombre libre, convertir a todo en esclavo. Claramente. Sí. Bueno, vamos ahora a la segunda pausa. Bueno, tú sabes. Se la ha pasado rápido. Sí, súper rápido. Bueno, muy cortito. Ustedes, amigos, saben. Vamos a breve pausa, 1 minuto y ya estamos de vuelta.
En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Bueno amigos, estamos de vuelta ya en este tercer bloque de Tremendo Choque. De Desarrollemos Chile con mi querido Javier Olivar en esta entretenidísima conversación. Y Javier, para que no se nos quede en el tintero, me gustaría abordar en este tercer bloque contigo también el rol de la prensa. Tú como persona de comunicaciones con tremenda carrera, tremendo track record, habiendo estado en tantos medios, con distintas orientaciones, distintos roles, sobre todo distintos enfoques y conociendo tantas realidades. Tú como profesional y como persona también, porque viste que el vínculo profesional y personal se van mezclando emociones, sentimientos, la misma inquietud y vocación y propósito personal, se vincula en la vida profesional. Es muy comprometedor lo que pasa ahí. ¿Cómo ves, por ejemplo, el rol de la prensa que hablamos hace un rato de los colegas progresistas, pero la agenda woke? Transgenerización, algo así, no sé si está bien dicho, de niños en las escuelas y se quedan calladitos. Migración ilegal, calladito. Aumento de la delincuencia, calladito. El avance del crimen organizado y cómo controla la política, incluso hasta sectores productivos. Vemos en Chile la Araucanía, que era lo mismo de la guerrilla en la FARC, y lo mismo que pasa en Chiapas, en México. No sé si el guión es el mismo. Y ver todo esto que pasa y ver que hay sectores de la prensa que no lo abordan, sino que también siguen con este relato acomodaticio. No sé quién lo financiará, pero siguen calladitos repitiendo una narrativa que no se condice con la realidad. Entonces, ahí hay una pérdida de vocación o pérdida de lo que uno pensaría. Yo no soy periodista, pero tus mismos colegas lo repiten siempre, que el rol del periodismo es buscar la verdad de manera honesta, neutral o verdadera, sin intereses de por medio. Y esa búsqueda de la verdad, ¿dónde crees tú que quedó? Se fue. Mira, yo pienso que las verdades son acomodaticias para algunos colegas, y cuando vienen otras voces disidentes, terminamos nosotros haciendo la mentira, o ellos se ponen de un lado y el otro es el fake, el que dice cosas diferentes, porque claro, como conversamos en tu primer bloque, hablábamos un poco acerca de por qué la prensa o cómo la prensa se ha transformado en un emblema de la izquierda y cómo la izquierda se ha ido tomando los medios de comunicación, pero extrañamente las partes editoriales, porque los propietarios de los medios de comunicación no tienen por dónde ser de izquierda. Y yo lo conozco muy bien, por lo menos en los Estados Unidos. Es decir, en los Estados Unidos, los medios de comunicación, a excepción de Fox, claro, son la gran mayoría dirigidos por personeros demócratas, pero por hipermultimillonarios. Yo trabajé en Univisión 2 años y medio, y me daba cuenta muchas veces cómo, en el fondo, la prensa, mis propios colegas y como mi propio presidente de noticias, decía o hacía que cierta información pareciera ser de una manera a pesar de que la realidad era completamente otra. Con el tema de la inmigración lo mismo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en los canales en los cuales yo me desempeñé, principalmente en Univisión, en ese momento se prohibía llamarlos ilegales a los ilegales, cuando son ilegales. Se prohibía. Claro. Se prohibía, es decir, hay un eufemismo también en el tema de las palabras y una confusión. Entonces se prohibía. Entonces, en el manual que nos entregaban a los nuevos que entrábamos, yo era conductor de noticias, entonces estaba en la primera línea del canal, entonces habían palabras que no se podían decir. Ilegales, no podías decir ilegales, vuelvo y digo, a pesar de que eran ilegales. Es decir, nosotros estábamos, o la estación tenía en ese momento una editorial pro inmigrantes, daba lo mismo si eran ilegales, no ilegales, si eran con papeles o sin papeles, éramos pro inmigrante, entonces eran todos iguales. La diferencia, o la gran diferencia entre los medios de comunicación de los Estados Unidos, ya sea en español o en inglés, porque yo también he trabajado durante varios años como corresponsal de Al Jazeera, entonces la gran diferencia, la gran diferencia entre los medios de comunicación en los Estados Unidos y los chilenos, que por lo menos en los Estados Unidos son mucho más verdaderos en el sentido de que se ponen de una parte y uno la transmite
Claro. ¿Me entiendes? Porque en el fondo Univisión representa los valores... ¿Qué es la línea editorial? ¿Qué es la línea editorial de los canales? Que aquí en Chile también existe de alguna manera. En algún momento, antes de que Chilevisión pasara a manos de Paramount, Chilevisión era un canal de izquierda, un canal progresista, bien marcado en la izquierda, y sus comunicadores se sentían muy cómodos aparentemente con esta línea editorial de izquierda que tenía en ese momento Chilevisión, antes de que pasara a Paramount y posteriormente a los dueños o los operadores que tiene hoy día. Entonces, lo que yo encuentro, por lo menos, de la diferencia, yo no he trabajado haciendo noticias aquí bueno, ahora estoy recién haciendo un noticiero que aprovecho de promocionar aquí en el programa, que se llama El Choque, que va todos los días miércoles en TVX Televisión, en el canal 14.2. Entonces, que es mi primera incursión en noticias aquí en Chile. Qué fantástico. Entonces, qué bueno. ahí estamos. Y es por lo menos una línea editorial en la cual yo puedo, igual que tú aquí en tu programa, que podemos decir las cosas, evidentemente siempre con respeto, manteniendo como dice mi mamá, comportándonos bien, Claro. ¿cierto? Entonces, los modales. modales, por supuesto. Entonces, eso es lo que yo por lo menos aprecio, y las diferencias que yo veo entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Chile, cuando aquí tú no sabes si un conductor es de allá, es de acá. Es decir, yo soy claro, yo soy un comunicador y jamás me ha dado vergüenza, jamás he tenido miedo a la cancelación, jamás he tenido miedo a que no me vayan a dar pega el día de mañana, y me da exactamente igual. Es decir, yo soy un periodista que cree en los valores de la libertad, que cree en los valores del capitalismo, que cree en el individualismo, que cree en el crecimiento de las naciones, que cree en la inmigración. Por supuesto, yo soy inmigrante, yo fui inmigrante de los Estados Unidos, pero creo en la inmigración legal, y cualquier inmigrante que llegue de manera ilegal tiene que salir del país. Yo creo en esas cosas y no me pierdo. No soy acomodaticio, que sí, que no, que como muchos colegas, porque claro, yo puedo entender, hay muchas personas que tienen miedo, pueden perder la pega, los pueden echar, tienen que alimentar, tienen que pagar dividendos, tienen que pagar contribuciones, etcétera. Hay una serie de cosas que tal vez los deja de cierta manera y no de otra. Pero en mi caso yo soy claro, soy tajante, y me gustan a mí las cosas bien claras. Son blancas o son negras, pero no con cosas dobles. Y en los Estados Unidos, por lo menos la prensa es así, es blanca o es negra. Aquí en Chile uno no sabe. Sí, uno no sabe, porque la línea editorial en una sociedad libre, si tú quieres hablar con cierto enfoque, claro está, obvio, dale, estás en todo tu derecho. Pero cancelar a otros, No, claro. Es terrible. Y eso le ha pasado a muchas personas. Hay colegas, no quiero nombrar porque tampoco les gusta que uno los nombre y que les diga que han sido cancelados, pero hay varios periodistas que han salido, por ejemplo, de medios de comunicación importantes por pensar diferente al gobierno de turno. ¿Para qué decimos Televisión Nacional? Televisión Nacional hoy día es un medio, y a pesar de que dicen que es un medio independiente y todo, es el medio de gobierno. Y por supuesto, ¿tú pensarías que yo podría estar leyendo noticias en Televisión Nacional con este gobierno? Impensado. Jamás podría pasar algo así. ¿Por qué? Porque en el fondo la ideología sobrepasa muchas veces incluso el mismo mensaje periodístico que podríamos hacer, que es todo lo contrario a lo que nos enseñan en la universidad. Sí, y sobre todo con esta cancelación, y sobre todo con la cancelación del lenguaje, que el ejemplo que tú decías de los ilegales, por ejemplo, claro, dejar de llamar las cosas por su nombre, finalmente esto también es una táctica de izquierda, porque con el argumento de que no se ofendan, nadie es ilegal en el mundo por ser humano. No, si son ilegales. Claro, son ilegales, ¿no? Y lo que están haciendo con eso es atacar directamente uno de los valores de Occidente, que fue la base de que nuestros países fueran tan prósperos, que es la igualdad ante la ley. O sea, la igualdad ante la ley es base para que todas las personas puedan ser libres, porque todo está clarito, el que hace algo que no está permitido en la ley tiene su castigo, pero mientras no hagan nada, o sea, no transgredan la ley, puedes vivir tu vida sin que nadie te joda, no jodas al resto, y ser libre, y con eso crear paz en la sociedad, y los países con eso crean prosperidad. Pero este ataque directo, creando ciertos privilegiados, que acá lo vimos en los proyectos constituyentes, los mamarrachos 1 y 2, que claro, que crean, por ejemplo, pasaban a un nivel de privilegio impresionante a los indígenas, etcétera, y se rompe la igualdad ante la ley, y con eso se crea, es la base para desarmar toda la base próspera que tenemos en Occidente, porque finalmente esto es un ataque a Occidente, pero eso yo creo que nos va a dar para otro programa, porque aparte que fuiste corresponsal de Al Jazeera, ese mundo lo conoces. Sigo siéndolo. Sigue siendo, imagínate. Sí. Mira, porque ya nos dicen que estamos en los últimos 2 minutitos, y te quería dar la palabra también para
cerrar el programa y darte un regalo, que es nuestra chapita de Desarrollemos Chile, nuestro pequeño símbolo que nos recuerda, sí, nos recuerda el compromiso que tenemos siempre con nuestro país, en nuestro corazón, de desarrollar nuestro querido país y por qué no decir también la región latinoamericana, colaborar con los otros países y desarrollar el mundo hispano siempre. Y te quería dar este minuto final para cerrar con una reflexión tuya sobre el rol de la prensa también y también a nivel personal y le pasó a mucha gente. De hecho, ejemplo de eso, el Partido Nacional Libertario de Johannes, que en 4 o 5 meses, desde que se formó, ya tiene más de 60.000 personas y llegó a ser el partido más grande del país en muy poco tiempo, solamente superado por el Frente Amplio, pero el Frente Amplio son 10 partidos chiquititos. Exacto. Que se unieron. Entonces eso, uno puede estar o no de acuerdo con Johannes. A mí me cae muy bien, Johannes. De hecho, es el único candidato, y aquí, señora, exíjale a su candidato que se pronuncie sobre estos temas, el único candidato que yo le he escuchado claridad sobre este problema geopolítico y el avance de la izquierda a nivel continental. Los otros lo han querido omitir, quizás para que alguien no se ofenda con esta política de que nadie se ofende, en el fondo no dicen nada. Acá no estamos buscando que la gente se ofenda, no, estamos buscando proteger los intereses del país. Y también de la región, porque los países prósperos juntos forman más prosperidad y se tienen que ayudar contra los países que están gatillando, dinamitando nuestros cimientos de nuestro progreso. Entonces, en esa perspectiva, el rol de la prensa para adelante es fundamental. Por supuesto. No, yo creo que la prensa juega una labor espectacular en nuestro país. Yo es decir, el fin de semana, el día domingo, y aquí te pongo un ejemplo, estuve con unos vecinos de la comuna de Olmué haciendo un reportaje precisamente de un camino que les quedó mal asfaltado por parte de Vialidad, por parte de la jefa provincial, qué sé yo. Bueno, esto yo lo puse en el noticiero la semana pasada, corrieron desde la municipalidad de Olmué y desde la provincia, precisamente la gente de Vialidad, a conversar con los vecinos, aterrorizados porque en el fondo esto iba a salir en la televisión. Entonces, la prensa, y a esto lo que voy, la prensa cumple una labor fundamental en el desarrollo de las democracias. Por eso es tremendamente relevante que la prensa siga siendo libre, que la prensa siga teniendo todo tipo de espacio. Aquí sabemos que hay prensa que es de izquierda, prensa que es de centro, y la verdad que somos poquitos los que estamos al otro lado, los que estamos en la oposición, somos minorías, somos menos, porque es más impopular, hay más gente, le da más miedo, y el tema de la cancelación en la prensa es una cosa absolutamente real, que viven una serie de colegas que me lo dicen, me escriben, que en el fondo no pueden decir muchas cosas porque los pueden despedir de los medios de comunicación, incluso de medios que uno podría entender estarían más ligados al mundo de la libertad, al mundo del capitalismo, al mundo de la derecha, si tú quieres llamarlo, de la oposición. Pero así todo, estos propios medios hoy día tienen muchísimo cuidado con el tema de la cancelación, porque están aterrados que los cancelen, están aterrados que los dejen de comprar, están aterrados que los mismos empresarios dejen de invertir en porque al final la prensa, al igual que los negocios, se mantienen con el tema de la publicidad. Entonces la publicidad es quien manda finalmente un poco el tema de la prensa. Por eso tan independiente a veces es un poco complejo. Somos muy pocos los periodistas que hoy día podemos plantarnos en un medio de comunicación y decir las cosas tal cual somos, porque no tenemos ningún tipo de vínculo. Yo no tengo ningún vínculo con ningún partido político, con ningún empresario, y lo que yo digo lo digo porque en el fondo lo viví, porque lo siento, porque lo reporté y porque en el fondo lo he conversado con personas, en este caso con los vecinos, por ejemplo, de la comuna de Olmué. Entonces, qué fundamental es que la prensa se siga respetando como tal, que sigamos haciendo una labor fiscalizadora, porque claro está, la hacemos y la hacemos incluso mejor que los propios políticos, que deberían estar así. Incluso creo que la única que está a la altura de la prensa hoy día es la señora Dorothy Pérez, que ha hecho un trabajo fundamental, que creo que si hay que darle aplausos a alguien hoy día, es a la señora Dorothy Pérez, que una persona así, el día de mañana podría ser perfectamente nuestra presidenta de Chile. Se me llegó a pegar el labio por el aplauso. Un aplauso para Dorothy Pérez. No, grande Javier, y con esto despedió el programa. Gustazo, no, un honor tenerte acá, y bueno, tu casa para... Muchas gracias. No se pierdan el noticiero de Javier los miércoles en el canal TVX Televisión. Excelente, así que... Al choque se llama. Al choque. Wow, qué tremendo noticiario, así que lo vamos a ver con todo. Y bueno, Javier, agradecerte. Y amigos, ustedes saben, los dejamos invitados a ver este capítulo, ver los capítulos anteriores también, que están en el canal de YouTube de la Radio Agricultura, y obviamente siempre quedarse en la sintonía de Radio Agricultura y ver Desarrollemos Chile todos los martes 22 horas. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.